Veme. Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Correa Zapata. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Nacional Abierta de a Distancia una tecnología en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la epidemiología? Es la que analiza todos los fenómenos de la salud y la enfermedad que impactan a una comunidad o a una población de trabajadores. Esto da por entender las particularidades de los colectivos impactados, cómo se representan geográficamente y temporal, los sucesos de la salud y la enfermedad. El objetivo de esas es examinar el fármaco, su presencia o su expiración, eh, determinar nuevas patologías, establecer soluciones adecuadas de intervención y control para que no sigan eh, transcurriendo estas enfermedades. Escribir la evolución natural de la patología, examinar las razones sociales por las que podrían estar relacionados con una epidemia. La clasificación de estos estudios se llevan de la siguiente manera. Está el respectivo, retrospectivo, descriptivos, ecológicos, longitudinales, transversales, analíticos, coherentes, casos y controles y experimentales. El diseño de estos estudios están hablando de investigaciones observacionales respectivas a longitudinales, donde se identifican individuos con una enfermedad, varios casos. Se contrasta un grupo con control adecuado que no presenta la enfermedad. Eso se hace por medio de controles, con el objetivo de evaluar la correlación de un factor de exposición y que manifiesten una enfermedad. Las medidas que existen se clasifican en tres grupos principales, que son medidas de frecuencia, que son las que describen pues como la ocurrencia del evento en la población. Las medidas de asociación, que son las que cuantifican la relación entre una exposición y un resultado, y las medidas de impacto, que son las que evalúan el efecto potencial de una intervención. Definición de bioestadística. La bioestadística es la aplicación de la estadística a problemas biológicos y de la salud. Esa nos puede ayudar para diseñar estudios, analizar datos y tomar decisiones basadas en la evidencia la evidencia en campos como la medicina, la salud pública y la epidemiología. Esta tiene como objetivo, consiste en emplear técnicas estadísticas para examinar la información biológica y de salud. Esto facilita una mejor comprensión de las enfermedades a la hora de buscar como los tratamientos y resultados hacia esto. La creación de la toma de decisiones fundamentales en el ámbito de la salud pública. Existen dos tipos de bioestadística, que está la descriptiva, que es resumir y describir las características de un conjunto de datos, y la bioestadística inferencial, que nos permite hacer generalizaciones y predicciones sobre una población basándose en una muestra de datos. Eh, Definición de enfermedad. La enfermedad es considerada como en cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. ¿Eso a qué lleva? En el mundo hay demasiadas enfermedades. Por ejemplo, tenemos enfermedades infecciosas como la gripe, un resfriado común, neumonía, las crónicas, que son diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, artritis, enfermedades genéticas como el síndrome de Down, que es una de las más conocidas, trastornos mentales, depresión, ansiedad. Eh, Definición de la historia natural de la enfermedad. Se refiere a la evolución de una enfermedad en un individuo a lo largo del tiempo, sin intervención médica desde su origen hasta su resolución, ya sea recuperación crónica o de muerte. Este concepto es fundamental para entender cómo progresa una enfermedad e implementar estrategias de prevención y tratamientos más efectivos sobre esa persona. Definición de salud. La salud no se limita a falta de enfermedades, sino que es un estado de bienestar que posibilita a las personas de desempeñarse de una forma más eficiente en sus áreas de vida. Entonces, si nosotros tenemos un trabajador que tenga buena salud, tanto física como mental, él va a desempeñar su labor de una manera más correcta y va a ser mucho más eficiente en su trabajo.
Definición de población. La población es la totalidad de individuos, generalmente en una misma especie. Se encuentra en determinadas áreas como resultado de intervenciones entre miembros de una unidad de población. Eh, Definición de muestra. Se refiere a un subconjunto de elementos de una población más grande que selecciona para evaluar o medir aspectos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces tenemos un ejemplo. Imaginemos una empresa con 500 empleados que desea evaluar la efectividad de sus programas de capacitación en seguridad. En lugar de capacitar a todos los empleados, la empresa puede seleccionar una muestra representativa de 50 seleccionando a las 10 empleados de cada departamento. Esta muestra de 50 empleados se someterá a la capacitación y luego se va a evaluar su conocimiento y su habilidad en la seguridad y salud en el trabajo. Definición de indicador. Una medición que puede evaluar el desempeño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una organización, mostrando el estado de condiciones de trabajo y la efectividad de medidas implementadas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, si tenemos una empresa con 200 empleados, tuvo 4 accidentes con incapacidad en un mes, el indicador de frecuencia sería 4 accidentes dividido 200 empleados. Eso lo vamos a multiplicar por 100, en donde 2 accidentes por cada 100 trabajadores. Este indicador permite comparar la frecuencia de accidentes con otros periodos o estándares de referencia, ayudando a identificar si la situación mejora o empeora. Definición de frecuencia. La frecuencia se define como el número de veces que ocurre un evento o un fenómeno en un periodo determinado. Entonces, imaginemos que una empresa tiene 500 empleados que trabajan 8 horas al día, 5 días a la semana, durante 52 semanas. En un año, el número total de horas hombre trabaja sería. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los 500 empleados por 8 horas al día, por 5 días a la semana, eso por las 52 semanas del año. Bueno, y el resultado, si en ese año ocurrieron 100 accidentes con baja, el índice de frecuencia sería 9.2, lo que significa que por cada millón de horas hombre trabajadas ocurrieron aproximadamente 9.62 accidentes con baja mortalidad. Definición de severidad. Se refiere al potencial del daño o gravedad de un peligro o un riesgo. Entonces, si un trabajador se distrae y su mano entra en contacto con una máquina, podría resultar con la pérdida de uno o de más dedos. Eso puede ser una lesión muy grave y puede recurrir múltiples cirugías y rehabilitación prolongada. Eso sería una severidad alta. Prevalencia. Se refiere como a la proporción de trabajadores que representa una condición o una enfermedad laboral en un momento específico. Entonces, una empresa tiene 500 empleados y realiza un estudio y se determina que 25 presentan síntomas de dermatitis por contacto. Es una enfermedad relacionada con la piel eh, y con el trabajo. En un momento dado, la prevalencia de dermatitis en la empresa sería de 25 personas eh, de 500 empleados, o sea, el 5%. Esto significa que el 5% de los trabajadores están afectados por esta enfermedad en algún momento específico. Incidencia. Es un evento no deseado que ocurre en el lugar de trabajo y podría haber causado un daño o una lesión a nuestro colaborador. Pero, bueno, tenemos acá un ejemplo. Un trabajador se resbala en un piso mojado y cae, pero logra agarrarse y evitar el golpe contra el suelo. No hay lesiones ni daños materiales, pero una incidencia porque hubo un resultado de un accidente. Definición de endemia. Se refiere a la presencia de enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo en una industria, en una empresa o en un sector en específico. Ejemplo de lesiones musculoesqueléticas. Eso se da más que todo en trabajadores de almacenes. Enfermedades de la piel que se dan en trabajadores de construcción, ya que están expuestos eh, a rayos del sol, a partículas como son las del cemento, problemas de salud mental en trabajadores de atención al cliente. Esto se da por el desgaste que tienen esas personas, ya que
todo el día deben de atender personas y ven, entendemos, hay algunas personas que tienen cierto nivel de epidemia. La epidemia se define como un asunto significativo de caos de una enfermedad o infección en una población. Entonces, por ejemplo, brotes de enfermedades respiratorias. ¿En dónde se da mucho? En hospitales. Epidemias de lesiones musculoesqueléticas, eso se da también mucho en fábricas y el aumento de casos de estrés en empresas de tecnología. Definición de pandemia. Se define como la propagación amplia y generalizada de una enfermedad o infección afectando a un gran número de personas. También hace referencia a una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo que afecta a los trabajadores. Un ejemplo de esta, la más conocida, que fue el COVID-19, que afectó a todos los trabajadores del mundo. La pandemia del SIDA, que también afectó mucho a los trabajadores de la industria de la salud y otros sectores. Y la pandemia de la gripe española, la cual afectó igualmente a trabajadores de muchas industrias y muchos sectores.